Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los viajes intelectuales más alucinantes de toda la filosofía. Vamos a ver el momento exacto en que Platón, el mismísimo Platón, coge su teoría más famosa y la lleva al borde del abismo, para luego, fíjate, reconstruirla de una forma que lo cambió absolutamente todo. Esa es, sin duda, la pregunta del millón. A ver, la famosa teoría de las formas de Platón parecía la respuesta definitiva a todo, era perfecta. Pero, ¿qué pasa cuando el mismísimo arquitecto de esa idea es el primero que empieza a buscarle las grietas? Pues eso es justo lo que vamos a explorar. Una historia increíble de crisis y de pura genialidad. Y empezamos fuerte, directos al epicentro del terremoto. Nos vamos a un diálogo que se llama el Parménides. Y es que es aquí, justo aquí, donde todo el edificio intelectual de Platón empieza a tambalearse de verdad. A ver, hay que reconocer que la belleza de esta primera teoría era su poder y su simplicidad. Piensa que ponía orden en un mundo que parecía caótico, un mundo de puras apariencias. La idea era que todo lo que vemos aquí, en nuestro día a día, son solo como sombras, copias imperfectas de una realidad superior, perfecta, eterna. Sencillo, ¿verdad? Elegante. Y parecía, pues eso, a prueba de balas. Pero entonces, justo aquí, Platón hace algo que es alucinante, porque en lugar de defender su teoría a capa y espada, como haría cualquiera, hace todo lo contrario. La somete al interrogatorio más bestia que te puedas imaginar. Y para ello, utiliza como arma la figura de otro grande, el filósofo Parménides, para lanzar los ataques más demoledores. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de este diálogo, fijaos en esta cita de expertas modernos. Lo describen así, la bestia negra. Y es que se ha ganado el apodo a pulso, ¿eh? Es una obra dificilísima, súper densa, pero crucial porque ha sido un quebradero de cabeza durante siglos. ¿Y por qué? Pues precisamente por eso, porque es un ataque frontal, sin piedad, a la mismísima base de todo el pensamiento platónico. Y cuidado, que no hablamos de críticas menores, de pequeños flecos, no. Estos son auténticos torpedos a la línea de flotación de la teoría. A ver, pensemos. Si cada cosa que vemos solo tiene un trocito de la forma perfecta, entonces la forma ya no es una, ya no es indivisible. Primer problema gordo. Luego, si para explicar la relación entre un hombre y la forma de hombre necesitas una tercera forma, entras en un bucle infinito del que no se puede salir. Y por si fuera poco, si las formas están en otro plano totalmente separadas de nosotros, ¿cómo demonios vamos a conocerlas? Imposible. Vamos, que la teoría estaba hecha añicos. Vale. Después de esta demolición controlada, ¿qué le queda a Platón? Pues un vacío enorme. Se ha quedado sin su gran teoría. Si las formas ya no son ese pilar seguro, pues no le queda otra que empezar de cero. Y así entramos de lleno en la segunda parte de esta historia, la búsqueda. Claro, con su teoría principal hecha trizas, Platón se ve obligado a volver a la pregunta más básica de todas. Una pregunta que va a ser el motor de otro diálogo clave, el teeteto. Y la pregunta es esa. Se lanza a una búsqueda, casi a la desesperada, por encontrar un nuevo fundamento, algo sólido sobre lo que construir el conocimiento. Y lo que pasa en este diálogo ilustra a la perfección el método de Platón. Es brillante, coge cada posible respuesta y sistemáticamente la desmonta. A ver, primer intento. ¿El conocimiento es la percepción, lo que vemos? Pues no, porque podemos recordar cosas que no estamos viendo ahora mismo. Descartado. Segundo intento. ¿Es tener una creencia que sea verdad? Tampoco, porque por ejemplo un jurado puede creer algo que es cierto por pura intuición, pero no sabe de verdad lo que pasó. Y el último intento, ¿es una creencia verdadera que además podemos justificar? Pues tampoco, porque ¿qué es una justificación válida? Es un círculo vicioso, un pez que se muerde la cola. Y lo más increíble es que el diálogo acaba sin ninguna respuesta. Termina en lo que en filosofía se llama una aporía, un callejón sin salida, un punto muerto. O sea, después de una de las investigaciones más exhaustivas y rigurosas de la historia del pensamiento, la conclusión de Platón es que no sabe qué es el conocimiento. La crisis ya no es grande, es absoluta. Y justo cuando parece que ya no hay salida, que todo está perdido, Platón hace un giro de guión, cambia de táctica por completo. En el siguiente diálogo, el sofista se pone un objetivo que, en apariencia, no tiene nada que ver: intentar definir qué es exactamente un sofista, esa figura tan escurridiza. Lo que no se imagina es que esta caza, casi sin quererlo, le va a dar la llave para resolverlo todo. Para Platón, el sofista es básicamente un maestro del engaño, un traficante de falsedades. Su gran habilidad es hacer que lo que es falso parezca verdadero. Es un ilusionista de las palabras, un creador de apariencias. El problema es que para cazarlo, para definirlo, Platón se da de bruces con un problema filosófico gigantesco. Y este es el nudo gordiano del asunto. Piénsalo.
Para que exista la falsedad, para poder mentir, tienes que poder decir lo que no es. Pero claro, la filosofía llevaba siglos atascada en una idea potentísima que decía que eso era imposible. No se podía ni pensar ni hablar de lo que no es. Así que, para poder avanzar, Platón tiene que enfrentarse a un auténtico titán del pensamiento, ni más ni menos que a Parménides, el filósofo que básicamente había puesto la primera piedra, la ley fundamental de toda la lógica occidental. Suena perogrullada, ¿verdad? Lo que no es, no es. Pues claro, pero esta frase tan simple es en realidad una trampa lógica brutal. La idea es que si lo que no es la nada absoluta, entonces no puedes ni pensarlo ni hablar de ello. ¿Cómo vas a hablar de la nada? Cualquier cosa que dijeras sobre lo que no es sería ruido, no significaría nada. Y si eso es así, la conclusión es demoledora. La falsedad es imposible. Bueno, pues hemos llegado al momento decisivo de toda esta historia. Para poder definir al sofista y de paso salvar su propia filosofía, Platón se ve obligado a hacer algo impensable. Tiene que cometer lo que se ha llamado un parricidio filosófico. Tiene que atreverse a matar, simbólicamente claro, a su gran maestro Parménides y demostrar que esa lógica de hierro tenía una fisura. Y aquí es donde llega el momento de la gran revelación. La solución de Platón es de una brillantez que te deja sin palabras, y además es totalmente inesperada. Porque no es que encuentre una idea nueva, lo que hace es mucho más radical. Redefine por completo uno de los conceptos más básicos que existen, el concepto de no ser. Esta es la idea, el golpe maestro que lo cambia todo. Para Platón, cuando decimos lo que no es, no nos estamos refiriendo a la nada, a la inexistencia total. No, nos referimos simplemente a lo que es diferente de otra cosa. Es la clave que abre todas las cerraduras. No ser no significa no existir, significa ser diferente de. Cuando dices que algo no es otra cosa, no lo estás borrando de la realidad, solo lo estás distinguiendo. El cambio es brutal. Pasamos de la visión de Parménides, un universo partido en dos, el ser y la nada, sin puentes entre ellos, a la solución de Platón, una realidad que es como una inmensa red donde todo está interconectado. Cada cosa es lo que es y al mismo tiempo no es todo lo demás. ¿Por qué? Porque es diferente de todo lo demás. Y con este simple pero genial giro, de repente todo encaja. Es como un efecto dominó. A ver, una afirmación falsa como Teteto vuela ya no es un problema, no habla de la nada. Simplemente dice algo diferente sobre Teteto de lo que realmente es, que es que está sentado. Por lo tanto, la falsedad puede existir. Y si la falsedad existe, el sofista, que vive de ella, por fin puede ser definido, atrapado. Y lo más increíble de todo, esto también permite que las formas se conecten entre sí, que se relacionen, resolviendo de un plumazo aquellos problemas del Parménides. Con un solo movimiento, toda la filosofía de Platón se reconstruye, más sólida y potente que nunca. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que queda resonando. Al atreverse a solucionar el enigma de la nada, ¿acabó Platón redefiniendo el todo? Porque lo que hizo fue mucho más que resolver un problema lógico. Nos regaló una nueva manera de comprender la realidad, el lenguaje, el propio conocimiento. Una auténtica hazaña intelectual que, fíjate, más de 2000 años después, todavía nos deja sin palabras.